Volvemos a San Juan, capítulo 11. Gloria a Jesús. Leímos hasta el verso 21. Vamos a seguir en el verso 22. San Juan, capítulo 11. Hemos leído del versículo 1 hasta el verso 21. Vamos a seguir ahora en el verso 22. Verso 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pida Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La historia de la Biblia son sorprendentes. A veces quedamos atónitos al mirar alguna de estas historias. Las historias bíblicas son reales. Debemos creerlas. Lo que pasa es que lo normal en la Escritura es lo sobrenatural. Cuando uno entra en la Escritura, lo normal es lo sobrenatural. Entonces, nosotros creemos en la palabra de Dios. Lo nuestro, lo normal, es lo natural, donde nosotros nos manejamos y vivimos a diario. Pero en la Biblia y en el reino de Dios, lo sobrenatural es normal y lo entendemos por la fe. Por tanto, esta historia es verosímil, es cierta, ciertísima, y así la tomamos todos nosotros. Pero ahora miremos por qué en nuestro mundo hay piedras para la fe. Quiero hablar esta noche las piedras de la fe. Jesús dijo: quitad la piedra. Quitad la piedra. Y a veces hay piedras en nuestra fe. Hay piedras. Creemos en Dios, pero hay obstáculos allí que no nos permite recibir la plena bendición de Dios. Una de esas piedras es: Dios no se preocupa por mí. El verso 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso dijo Marta.
Ahora, fíjese lo que dijo María, el verso 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una de las piedras es: Dios no se preocupa por mí. Jesús, si tú hubieses estado aquí, no hubiese pasado esto. Pero estaba en otra cosa. Estaba por otro lado. Dios miraba para otro lado, pero no me miraba a mí. Y a veces es una piedra que pensamos que Dios no se preocupa por mí. Escuchaba una canción así, yo observo mucho las canciones, y el poeta decía, y yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Hay una canción de Atahualpa Yupanqui que dice así: Dios por aquí no pasó, porque vio pobreza. Y a veces pensamos que Dios no se preocupa por cada uno de nosotros. Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto. Así que tú eres el culpable. Tú no te preocupas. Y la otra le dijo lo mismo: si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces una de las piedras es: Dios no se preocupa por mí. Pero la Biblia dice: con amor eterno te he amado. Amén. Jesús, hablando a los discípulos, dice que los amó hasta el fin. El Señor nos ama y tiene cuidado de cada uno de nosotros. A veces viene el pensamiento que somos el último orejón del tarro y Dios no se preocupa por mí. Si hubiese estado aquí, Señor, no me pasa esto. Y esa es una piedra en la fe, de pensar que estamos por allí, que somos unos parias, que somos unos abandonados, que somos unos pródigos, que Dios no se ocupa de nosotros. ¿Sabes que Dios te ama? Amén. Dios te ama. Así como soy, sí, Dios te ama. Dios te ama. Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos saben el 3:16, pero lee el 17. También dice: no vino Jesús a condenar al mundo. No, ya estaba condenado de antes. No vino eso, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y pensamos a veces que Dios no se preocupa por mí. Es una piedra, así, es un obstáculo en la fe. A veces pensamos que la solución viene más adelante. Verso 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el futuro. Yo sé, Señor, que va a haber una solución. Ya está muerto, hay una solución, pero es una solución del futuro. Hoy lo lloro, pero la solución es el futuro. Pero Dios quiere bendecirte hoy. El salmista dijo: oh Jehová, bendíceme ahora. Amén. Y Dios quiere bendecirte ahora. No es para el futuro. Dios es presente y Dios te quiere bendecir ahora. ¿Crees esto? Dios te quiere bendecir ahora. Oh, sí, ya va a resucitar en el día postrero. Pero Dios quiere una solución ahora. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a cada uno. A veces nuestro apoyo no es Dios, sino la gente. La Biblia dice, verso 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. El verso 31 dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Muchas veces esperamos el consuelo de la gente, la solución de la gente. Cuando cambie el gobierno va a venir una solución. Cuando cambie esta circunstancia va a venir una solución. Y ellos dicen que consolaban y ellas se acostaban en ese consuelo de sus conocidos. Pero se olvidaron de Dios. Claro,
Se consolaban con ellos. Ay, Jesús no estaba aquí. Si hubiese estado aquí, era otra cosa, pero ahora me consuelo con mis conocidos, pero no en Dios. Algunos dicen, Dios es mi madre o mi padre. Ellos son mi consuelo, pero no Dios. Dios es mi hijo, es mi hija, mi familia. Pero es otra cosa totalmente distinta. Todos nos apoyamos en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, nuestros hermanos, los compañeros de milicia. Pero nuestra confianza es Dios. Dios es nuestra confianza. Amén. Que no tengamos esa piedra. Gloria a Dios. Muchas veces el problema es lo más importante. Jesús entonces, al verla llorando, dice el verso 33. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Tenían a Jesús al lado. Tenían a Jesús con ellos. Pero seguían llorando. ¿Y dónde está tu Lázaro? ¿Dónde está? Vamos a mirar allí. Vamos a mirar a Lázaro. Porque ahora lo más importante es el problema, no Jesús. A mí me está pasando. A mí me está ocurriendo. Seguramente dice, tengo un problema. Y lo más importante es el problema. Vamos a adorar al problema. ¿Dónde está tu Lázaro? ¿Dónde está tu... Señor, ven y ve. Acá está mi problema. A veces hacemos más grande al problema que a Dios. Pero no vamos al Dios que soluciona los problemas. Tenía a Jesús allí al lado. Pero no, lo importante aquí es Lázaro. Lo importante es la dificultad. Lo importante es la muerte. Lo importante es llorar. Estamos en desgracia, estamos en tragedia. Lo importante es llorar. No importa que Jesús esté aquí. Vamos a llorar el problema. Y a veces la fe se opaca. Pero que Dios nos ayude. Que no descuidemos que Jesús está a nuestro lado. Amén. Él está a nuestro lado. Lázaro está allí, sí. Cada uno tenemos nuestro Lázaro, cada uno tenemos nuestra tumba, cada uno tenemos nuestros problemas allí, pero Jesús está a nuestro lado. Lo más importante es Él, aquel que domina todas las cosas, que domina todo el mundo, que tiene en su mano la vida y la muerte, es lo más importante. ¿Cuál es tu Lázaro en esta noche? No lo endioses, no lo agrande. Jesús es mucho más grande que eso. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que el Señor nos haga ver. Gloria a Jesús. Ahora, otra piedra de la fe es a Jesús. Hay cosas que no le importan. Jesús es medio insensible. Pero la Biblia dice en el verso 35 que Jesús lloró. ¿Se imagina al Rey de Reyes llorando? Él se entremetió allí en un problema familiar. Y el Señor es 100% Dios, pero también 100% hombre. Es hombre de parte de Padre, pero es Dios de parte de Padre. Pero Él, metido entre nosotros, Jesús se sensibilizó. A veces pensamos que Jesús... hay cosas que no le interesan. Oh, Él es poderoso, Él es el Rey. ¿Qué se va a preocupar por las cosas menudas nuestras? ¿Qué se va a preocupar por las cosas pequeñas? Pero Jesús también puede llorar cuando nosotros lloramos. Amén. Él puede llorar, puede conmoverse. Dice la Biblia que Él estuvo aquí y que fue tentado en todo. Y que ahora en el cielo podemos ir a Él y Él puede comprendernos a cada uno de nosotros porque Él estuvo aquí entre nosotros. Él sabe de problemas. Él sabe lo que es vivir en una familia.
Él sabe cuando hay problemas económicos, cuando hay enfermedades. Él sabe. Él no es insensible, aunque es el poderoso Rey. Jesús lloró. Estaba en un lugar en la Segunda Guerra Mundial. Estaba el ejército de Estados Unidos. Y a cierta hora se conectaban en una radio que le mandaba un mensaje. Y la radio decía: nuestra aviación patriota bombardeó un pueblo allí en Japón. ¡Ay! Todos gritaban, las vivas y las hurras, los soldados festejaban. Pero un soldado estaba en el rincón, estaba llorando. El general se percató y se acercó y le dice: ¿por qué llora usted cuando los demás festejan? Él dijo: yo conozco ese pueblo. Yo estuve así y conozco a la gente. Por eso lloro. Cuando hay un problema, Jesús lo entiende. Él estuvo aquí. Él estuvo en esta tierra. Él puede conmoverse. Él no es insensible. Él puede conmoverse cuando usted se conmueve. Él sabe de su dolor. Él sabe de su experiencia. Él sabe de su amargura. Él sabe que a veces usted quiso hacer algo bien y le salió mal. Él lo sabe. Él sabe que usted quiso hacer lo correcto y salió torcido. El Señor lo entiende. El Señor puede llorar también. Es un hombre. Amén. Es un hombre. Es un humano. De parte de madre. Pero es el Rey. Es el Dios poderoso. De parte de Padre. Jesús puede llorar. Jesús puede entenderlo a usted. Aleluya. Damos gracias a Dios. Ahora, a veces la fe dice: Dios es medio selectivo. No obra igual con todo. Dígame si no le pasó alguna vez. Dios parece que es medio selectivo. Yo no sé si Dios discrimina, porque no obra con todo. Dice el verso 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire qué razonamiento. ¿No podía este que abrió ojos a los ciegos, no podía haber evitado que muriera Lázaro? O sea que Jesús no actúa igual con todo. Es selectivo. Él para unos hace bien, pero para otros no. Eso fue el razonamiento de estos judíos. Y a veces pensamos: Jesús bendijo a aquel hermano, bendijo a aquel otro, a aquel lo usa, a aquel también. Este anda siempre contento, este se compró un auto, este se compró una casa, este tuvo familia, este consiguió novia, este consiguió novio. Pero, ¿y a mí? Este se lo solucionó. Este matrimonio anda muy bien, el mío no anda muy bien. A este nunca le pasa nada. Y a mí me pasan cosas. Como dijo un familiar mío que ya no está en este mundo: yo no sé qué tiene estos cosas. Parece que nunca tienen problemas. Sí, tenemos problemas. Parece que fuera selectivo Jesús. Si este abrió los ojos a los ciegos, si este hizo, ¿no podría haber evitado que se muriera Lázaro? Jesús podría haber evitado algunas cosas. Pero Jesús, en el capítulo 11, versículo 4, dice lo siguiente: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Jesús dijo: esto no es para muerte. ¿Cómo que no? Si ya se murió. ¿Cómo que no? No es para muerte. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Diga conmigo: este problema no es para muerte. Este problema no es para que yo esté mal. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. El otro día me preguntaron: ¿y cómo anda, Collito? Bien, le digo:
ando expectante. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo un montón de problemas y quiero ver a ver cómo hace Dios para resolverlo. Porque ningún problema es para muerte, es para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, si Dios no nos corrige nunca, dice, entonces ¿qué clase de hijos son? Son bastardos. Pero yo digo, soy hijo de Dios. Ah, sí, entonces hay que corregirte a vos. Esos problemitas es para unos chirros en la cola ahí para que te enderece un poquito. Usted educa a su hijo, ¿verdad? Usted no deja que su hijo haga lo que quiera. Usted lo corrige. Y a veces Dios puso un almohadón tan lindo allí que lo corrige. Lo corrige. ¿Por qué? Porque lo ama. A ver. Si no fuera hijo tuyo, más que se críe como quiera, que se forme como quiera. Total, no es mi hijo. Ahora, Jesús dijo, esto no es para muerte. Esto no es para el fin. Esto es para la gloria de Dios. Cuando usted tenga un problema, esté atento a ver cómo hace Dios para resolver esto. ¿Cómo lo hace? Dice amén. Él lo va a hacer. Si usted cree en Él. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Otra piedra, la séptima. Es tarde para una solución. ¿Dijo alguna vez usted? Sea sincero. Sincera y sincera. Es muy tarde para una solución. Verso 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, vamos a leer bien. Dijo Jesús, quita la piedra. Punto. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Quita la piedra. No, Señor, ya está muerto. Hiede, tiene olor, se ha podrido. Hace 4 días que está allí. Es un cadáver ya que hiede, que echa olor. Ya es tarde para una solución. Jesús dijo, pero quita la piedra. Quita la piedra. No, Señor, es muy tarde. Esto no se corrige más. Esto no se puede enderezar más. Esto no. Es tarde. Y hay un olor a derrota. Hay un olor a muerte. Hay un olor a nunca más. Hay un olor a que no se puede hacer nada. Hay unos gusanitos por así decirlo. ¿Para qué va a quitar la piedra? ¿Quieres ver el gusano? ¿Quieres sentir el olor? Es tarde. Jesús dijo quitar la piedra. Dios nunca llega tarde. Para Dios nunca es tarde. Siempre Dios tiene una solución. Siempre. Amén. Quita la piedra. Aunque yo vea todo podrido, aunque yo vea que los gusanitos, aunque ya veo todo descompuesto, todo echado a perder, quita la piedra. Quita esa piedra y verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, pero Señor, si saco esa piedra, ¿sabes? La baranda que se viene para acá, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quita la piedra. Dios nos ayude a cada uno. Gloria a Jesús. Aleluya. A veces es muy tarde para una solución. Dios nos ayude. A veces decimos Jesús no puede hacer todo lo que nosotros queremos. Una cosa es Dios, otra cosa es Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Que el problema es que Jesús es Dios. Él lo puede hacer todo. Aleluya. Verso 41. Verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Amén. ¿Cuál es el Jesús que usted cree? Jesús dijo, Señor, yo te estoy diciendo estas cosas, yo sé que siempre me oye, pero estoy haciendo esta oración para que los que están aquí alrededor, que crean que tú me has enviado, que soy el Hijo de Dios, que soy el Redentor del mundo, el representante de Dios en este mundo, en esta tierra. Y Dios me oye. Jesús dice, todas las cosas las ha dado mi Padre. Dice la Biblia que le agradó a Dios poner toda la plenitud en las manos de sus hijos, de su Hijo. Hebreo dice que Él es el resplandor de su gloria, el heredero de todo. Jesús tiene el respaldo de todo el cielo. Jesús dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Jesús tiene el poder de Dios. Señor, yo sé que siempre me oyes. Pero lo dije por eso, para que crean. Amén. Gloria a Jesús. Quiten estas piedras. Dios no se preocupa por mí. La solución es en el futuro. Nuestro apoyo no es Dios, sino la gente. El problema es más importante que Dios. El Señor es inaccesible, nada le importa. Dios es selectivo, no es igual para con todo. Es muy tarde para una solución. Jesús no tiene todo el respaldo del cielo. Esas piedras, la fe, a veces vienen y nos impiden la plena bendición de Dios. Pero esta noche quizá hasta pueda decir, si yo creo voy a ver la gloria de Dios. No es tarde para la solución. El Señor me ama. Él se preocupa por mí. Él sabe lo que me pasa. Él sabe lo que me duele. Él sabe lo que me alegra. Él sabe mis caries. Él sabe todo. Porque Él caminó sobre este mundo y puede entendernos a cada uno. Y si caí, levántese. Cae lo justo y Jehová lo levanta del cielo. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Dios le puede levantar. Dios le puede restaurar. No es tarde. No es tarde. Señor, pero ya el lío está hecho. Señor, hay un olor nauseabundo. El pecado ha dado su fruto. Quita la piedra. No es tarde para Dios. Quita la piedra y verás la gloria de Dios. Que viva la fe en esta noche. ¿Amén? Que viva la fe, la esperanza, el amor. Quita la piedra. ¿Sabían que Dios te ama? ¿Sabían? Por ahí andamos en medio de Dios y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. A cada uno, a esta familia, a esta. No disparen, Dios te eligió. Dios te eligió. Siempre vas a tener que volver a la iglesia y siempre vas a tener que venir a Dios. No te olvides, Jesús dijo, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Entonces vaya donde vaya, van a tener que venir. Jesús dice, aún de Egipto, dice la Biblia, llamaré a mi hijo. Dios te ama, pero quiten esa piedra. El Señor les ama. Que el Señor les bendiga.